Lo bueno de ser como vos. Viernes, 19 horas. La antesala del fin de semana. Momento de relajarse para escuchar historias, anécdotas, relatos de vida. Les proponemos Hablemos de. Hablemos de. Conducción: Osvaldo Menéndez. Hablemos de. Por Sónica Más. Hola, muy buenas noches. Nuevamente aquí en este espacio que hemos denominado Hablemos de. Gracias por estar como siempre del otro lado. Y bueno, hoy hemos decidido, con un amigo que ahora voy a presentar enseguida, hacer un programa especial por muchos hechos especiales y que tiene que ver con homenajear a Rodrigo Bueno. Hace 48 horas se cumplieron 26 años de su trágico fallecimiento. Y ahora vamos a hablar sobre esa cobertura que me tocó hacer a mí, lamentablemente, porque esos tipos de cobertura traen mucho dolor, sobre todo cuando vos admirás a la persona que la encontrás en el piso de la autopista muerto. Bueno, primero vamos a los contactos. Como siempre, ya saben, si quieren dejar algún mensaje escrito o de voz, es el 11 22 62 7728, 11 22 62 7728. Y ya sabe, para encontrarnos, www.radiosonica.com.ar, www.radiosonica.com.ar. Ahí abren, buscan la programación de Sónica Más y ahí va a aparecer en vivo la programación y nuestro programa. También les recuerdo que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, en Threads también. Y por supuesto, los que no han podido ver por cualquier motivo este programa de hoy o escucharlo, el mismo después será subido al canal que tiene el programa, que es Hablemos de @Osvaldo Menéndez Beto. Hablemos de @Osvaldo Menéndez Beto. Bueno, yo tengo aquí a mi lado un amigo, porque desde que vino ese día el año pasado, y con quien esa charla tuve la gran suerte y orgullo de haber sido uno de los programas elegidos y que ganamos, el equipo de Hablemos de, el premio binacional Argentina-Uruguay, Río de los Pájaros. Fue justamente una charla con él en el rubro resiliencia. Está a mi lado Juan Pablo Regalado. ¿Cómo anda, Juan Pablo? Bueno, Osvaldo, buenas tardes a todos. ¿Cómo va eso? Contento de verte otra vez. Gracias. Y el motivo de tu presencia acá, más allá de que es grata como amigo, es porque con él ayer ideamos hacer un programa especial con el tema de Rodrigo Bueno. ¿Y por dónde vamos a empezar? Por algo que fue fundamental. Allá por el año 1999, se decidió en Radio Mitre que, para no andar llamando ante cualquier hecho que ocurriera el fin de semana a uno y otro, habíamos decidido que cada fin de semana un periodista estaba de guardia. El estar de guardia significaba que desde las 0 horas del día sábado hasta las 8 de la mañana del día lunes,
todo lo que ocurriera durante todas esas horas, vos lo tenías que cubrir. Por lo tanto, el StarTAC en aquel momento tenía que estar continuamente abierto porque podía ocurrir cualquier cosa. Esa noche del sábado en madrugada del 24 de junio del año 2000, tipo 3:20 de la mañana, suena y vibra el StarTAC. Lo había puesto de las dos maneras por si en el sueño no escuchaba una cosa o la otra. Atiendo, me acuerdo que comenzamos con un chiste con el compañero Antonio Crudo, que era quien estaba de guardia en los estudios de Radio Mitre y quien leía los informativos. Y me dice: Osvaldo, ¿estás durmiendo? Y yo le digo: no, estoy jugando a la pelota acá arriba de la cama. Me dice: bueno, perdóname, andá lavándote la cara y despertate, porque yo estoy conectado con la red policíaca y estoy escuchando, no lo tienen en claro, y yo tampoco, obviamente, pero me parece que vas a tener que ir para ver de qué se trata. Estoy escuchando que la policía de la provincia está intercalando mensajes diciendo que parece que hay un gran accidente en la autopista en la zona de Berazategui, kilómetro 27, y que podría haber fallecidos, víctimas. Más adelante, mientras yo me estoy cambiando ya y esperando el remis que él me manda, me dice: siguen hablando de eso, pero no lo tengo en claro, pero andate al kilómetro 27 de la ruta en Buenos Aires-La Plata, pero de la avenida, o sea que teníamos que tomar la rotonda, la curva, para poder ir a ese kilómetro. Salíamos con tiempo, a la noche no había mucho tránsito. Y cuando estábamos ahí a, podríamos decir, 1 kilómetro, agarra y me dice: Osvaldo, ya tengo la noticia de quién es el fallecido y quiero que salgas al aire en el noticiero y vamos a dar la primicia. Se mató Rodrigo Bueno. No lo podía creer, obviamente, como no lo pudo creer nadie de la multitud que después estuvo en su velatorio y en todo el país. Un hombre que llenó 13 Luna Park con más de 100.000 personas que fueron a verlo. Y así fue. Salimos con el último momento. Enseguida me decía Antonio: mirá, automáticamente al minuto que dijiste lo que dijiste, ya está poniendo Crónica placa roja. Bueno, llegamos y la policía todavía recién estaban empezando a llegar y no había precintado el lugar. Y bueno, lo vi al cuerpo. Había muerto también Fernando Olmedo, el hijo de Olmedo, y iba con su esposa, la mamá de Ramiro, su hijo, y bueno, Patricia Pacheco, que por suerte no les pasó nada, pero no les pasó nada, y esto sirve también para tener en cuenta que hay que usar el cinturón de seguridad. Ellos atrás iban atados. Ni Rodrigo ni Fernando Olmedo, que iba de copiloto al lado, tenían el cinturón puesto. Después vinieron muchas especulaciones de que lo encerraron, de que fue a propósito, de que era el más famoso de la noche de la cumbia, de la bailanta, del cuarteto, que ganaba demasiada plata y que había que eliminarlo. Sabemos que fue Pesquera, la camioneta que lo rozó primero, y después, escuchando algunas notas con Patricia, ella dijo que le había pasado por al lado esa camioneta. Rodrigo iba en una Ford Explorer y que se calentó, dijo Rodrigo, se enojó y lo empezó a acelerar y a perseguir, hasta
poder alcanzarlo. Y cuando lo alcanzó, el otro coche aceleró más y en esa gran velocidad, ahí le cruza el coche y ahí es donde pega contra el borde el coche de Rodrigo, da varios tumbos y bueno, después pasó lo que pasó. Cuando ayer hablábamos con Juan Pablo Regalado, él me dice, yo trabajé en la radio donde se presentó por última vez en La Plata Rodrigo, que trabajaba en la radio, y contalo vos, mejor dicho. No, en realidad te contaba que me había tocado también, por esas cosas de la vida, ser parte de Cadena Tropical Latina. Yo venía de trabajar en aquella época en Fantástico Bailable. Sí. Fantástico, FM Fantástico, era lo que anteriormente era Tropicalísima y que fue el boliche, en el primer boliche en donde se presenta Rodrigo acá en Buenos Aires, en Fantástico de 11. Cambio de trabajo y ahí sí, me voy a trabajar a la CTL, a Cadena Tropical Latina de la ciudad de La Plata, también los fines de semana. En ambas radios me tocaba trabajar fines de semana y esos turnos largos de aire, de conducción de bailanta, de música tropical, de alrededor de... En Fantástico hacía turnos de 10 horas al aire sin salir del estudio, sí, y continuamente al aire. Y después allá también estaba sábados y domingos durante el día y a la noche me tocaba ir al boliche, pero al boliche iba simplemente a cobrar el sueldo, porque en esa radio vos trabajabas de día y de noche, como eras conductor de la radio, te tocaba ir. El boliche era el donde tocó por última vez. Claro, Escándalo Bailable. Yo ahí ese día no estaba, pero sí estaba enterado de todo lo que había sucedido. El boliche, para aquellos que conocen la ida hacia Mar del Plata, Camino General Belgrano, era Gonet, era cuando vos vas por Camino General Belgrano, que es la paralela a la autopista, ahí estaba el boliche. Boliche que en esa época, a ver, no había ser humano que no fuese a bailar a Escándalo Bailable en la ciudad de La Plata. ¿Qué cantidad de gente entraba aproximadamente, más o menos? Ese dato se lo vamos a poder preguntar a Fernando Figoni. Luego nos vamos a conectar con él. Seguramente él va a tener... Era un boliche grande, calculo que entre 2.000 o 4.000 personas, para mí, entraban, porque eran esos lugares que eran grandes e iba absolutamente todo el mundo. No había banda que no quisiese tocar en el boliche. Era como cualquiera de los boliches de música tropical de acá, de Buenos Aires. Y en realidad era el único. Por eso es que el único en ese lugar, el único con esas características. Pensemos que los 2000, lo que tiene que ver con la música tropical, era esa cumbia, lo que le decíamos, la cumbia, entre la cumbia santafesina, la cumbia linda, luego vino la cumbia, estaba ahí en el medio con lo que es la cumbia villera. Si tiro nombres, más de uno se va a acordar. Tíralo. O venía de la época de Damas Gratis, Metaguacha, Rodrigo, obviamente algo de La Mona a nivel cuarteto, pero Banda 21, aparecía Banda 21, pero también era la época de Trinidad, Comanche, Chacales. Esa era la época en donde pasa lo que le sucede a Rodrigo. Uh-huh. Imagínate que no había, a ver, cuando uno recuerda cumbia o recuerda la cumbia de tu época, la cumbia colombiana, sí. Los liros, me salen los lirios, no, los lirios es. Sí, los lirios. Los lirios eran un hotel alojamiento también, ¿eh? No se vaya a confundir con también boliche. También salvo que usted iba ahí y se divertía. No, también es una florería, porque es una flor los lirios, ¿no? Así que esa es la época de esa cumbia linda que se bailaba y que todo el mundo recordaba. Después sí es esa mezcla de la cumbia santafesina, la cumbia clásica y el cuarteto, porque no había... A ver, Rodrigo fue el primero que trajo el cuarteto también a Buenos Aires, que había llegado Rodrigo y no había llegado La Mona.
porque Rodrigo había llegado acá y La Mona era muy conocido a nivel país, pero Fer, si nos está escuchando, me va a poder objetar absolutamente todo lo que yo digo, porque el que sabe de todo eso es él, con quien vamos a estar conversando en un ratito. Pero la verdad que después, ¿cuánto tiempo vos? Y ahí retrocedemos a ese día, porque para aquellos que éramos parte de la bailanta, de la música tropical, fue un shock. Aquellas personas que me acuerdo que un año antes, creo, o ese verano lo había ido a ver a Villa Gesell, a él lo podías ver en el mejor boliche más top de Pinamar, como en La Costanera, como en Fantástico, como en Escándalo Bailable. Cuando a vos te llama por teléfono Antonio Crudo, que te dice, sabemos que era Rodrigo, ¿qué pasó por tu cabeza cuando estabas llegando? Dijiste, no me vuelvo más a casa. ¿Sabías que iba a ser el día? No solamente pensé que se venía algo grande en la cobertura, sino que esa cobertura, con quien hacía de chofer en el remis, me llevó a tener una profundísima amistad con él, hoy lamentablemente ya partido, y pasamos 3 noches sin dormir. Claro. Porque a esta cobertura había que sumarle que levantaran el cuerpo las ambulancias, después que lo llevaran a la morgue. Al otro día llovía torrencialmente y me acuerdo que al lugar donde le iban a hacer la autopsia, ya por supuesto se había llenado de periodistas. Ahí en Berazategui. Sí, en Berazategui. Teníamos que cruzar, recuerdo, un cementerio. Íbamos con 20 centímetros de agua con mi amigo Rodolfo Rago, y lo recuerdo, beso al cielo amigo, que yo le dije, ¿vos te das cuenta de lo que estamos haciendo? Esto, si lo llegara a ver Fellini, hace una escena tremenda para una de sus películas, caminar entre las cruces, entre las lápidas, para ir al lugar donde iban a hacer la autopsia. Llovía torrencialmente. Bueno, después vino la espera del resultado de la autopsia. Después vino la intervención de la justicia una vez que tenía la autopsia. Después vinieron una serie de trámites. Pasaban las horas, y después había que decidir con parte de la familia, con parte de la política, porque hasta se metió la política, se peleaban por los, ¿cómo se llaman? Las intendencias, por querer llevarlo a ese lugar para el velatorio, y finalmente, bueno, se veló en la intendencia de Lanús. Bueno, siguieron pasando las horas, ya llevábamos 2 horas, prácticamente 2 noches sin dormir, y me acuerdo que cuando yo le digo a Rodolfo, ¿por qué no nos vamos? Aprovechemos esta medianoche, descansamos un ratito, venimos mañana a la mañana, el lugar recién lo iban a movilizar, tipo, no se sabía bien si entre las 11 o 12 del mediodía, y descansamos. Pero bueno, yo en aquel entonces fumaba, salimos a fumar a la vereda. Espera, ahí ya estamos hablando de que era el velorio y ya estaba la gente visitándolo. 25 cuadras de personas. Bien. ¿Quién llegó? Bueno, vimos en el fondo, allá, que había silbatos, que había un movimiento grande de gente. Empezamos a caminar hacia el lugar, qué es lo que estaba pasando, y qué era lo que estaba pasando, era que llegaba Diego Armando Maradona. Entonces ahí nos miramos con Rodolfo y dijimos, otra noche más sin dormir, porque con Maradona en el velatorio, te imaginás, entre la prensa, entre la gente que él iba caminando, que le pedía autógrafo, que le pedía foto, era
llegó un momento que era como que se compartía la fama entre los dos, el que estaba lamentablemente en el cajón y el que venía caminando a saludar a quien le había hecho una de las canciones más lindas que Diego tuvo en su vida. Entonces, fue una de las coberturas más duras que me tocó. Junto con lo de cubrir la AMIA, esto fue una cobertura larga, cansadora, triste, dolorosa, pero si te parece vamos a escuchar un temita de Rodrigo para levantar un poquito el ánimo. Mira, justo hace un ratito cuando entrábamos, entraba una persona que te decía que mejor que recordar a esa gente allí, viva, de la mejor manera. Y al Potro Rodrigo se lo recuerda de esa manera. Nunca vas a pensar, nunca vas a recordar el peor momento, sino el mejor momento. Lo escuchás y automáticamente te levanta. No sé qué tema elegiste, pero seguramente cualquiera de los que hayas elegido están buenos. Podemos escuchar la canción que le hizo a Patricia Pacheco, la madre de Ramiro, su hijo, Lo mejor del amor. Vamos. Él pasa a verla a las 6, como acordaron ayer. Se desespera porque el miedo ronda otra vez. ¡Ya! Él pasa a verla a las 6, como acordaron ayer. Se desespera porque el miedo ronda otra vez. Y de nuevo en ese cuarto se desnudan piel a piel, se desgarran y se entregan a las ganas y al placer. Aman y odian al destino que unió sus dos caminos, y después de lo prohibido cada uno a su hogar. Fue lo mejor del amor, lo que he vivido contigo. Dejo mi esposa, tú dejas tu marido, para matarnos en un cuarto de hotel. Nunca me dejes, mi amor, me dices suave al oído. ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón. Hasta el domingo, mi amor, tal vez volvamos a vernos. ¿Cómo arrancarte de mi vida? No puedo. Nunca he podido alejarme de ti. Ya no te vayas, mi amor, le pide ya por favor. Y no le importa si ya le esperará su marido. Y de nuevo en ese cuarto se desnudan ante la piel, se desgarran y se entregan a las ganas y al placer. Aman y odian al destino que unió sus dos caminos, y después de lo prohibido cada uno a su hogar. Fue lo mejor del amor, lo que he vivido contigo. Dejo mi esposa, tú dejas tu marido, para matarnos en un cuarto de hotel. Nunca me dejes, mi amor, me dices suave al oído. ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón. Fue lo mejor del amor,
Ahí se iba Rodrigo, Osvaldo. Se iba Rodrigo. En realidad nunca se fue Rodrigo. Siempre está arriba, siempre está con su cabeza azul. Recuerdo que lo conocí y lo vi por primera vez en San Rafael, Mendoza. Paramos para tomar un café y hay una camioneta al lado que se para y veo bajar a un muchacho con la cabeza azul. Sí, pensé que lo había visto todo, hasta ese momento no lo había visto todo, porque un color azul en la cabeza no lo había visto nunca. Y cuando voy llegando al café pensando, ¿y qué le pasó? Estaba la tapa del diario La Voz del Interior, el principal diario de Córdoba, junto con Los Principios en aquella época también, y decía, hoy se presenta Rodrigo Bueno en tal estadio, y estaba la cara de él con la cabeza azul, y dije, mira quién es, y ahí lo conocí. Mira quién vino. Bueno, presente a quien ya está enganchado. ¿Cómo le va, amigo? Fernando Figoni, y está en la ciudad de La Plata. Él fue el último conductor, el conductor que lo presentó en Escándalo Bailable, en ese show magnífico de la ciudad de La Plata, en realidad de Gonet, de Escándalo Bailable, en donde el Potro Rodrigo se presentó por última vez. Pero Fer tiene muchas más cosas, además de esa historia con él, de esa última noche, porque hace si unos días... Dale. ¿Tenés, Juan Martín, la última foto en vida de Rodrigo, que se lo saca justamente con Fernando? Cuando había, ahí tenemos la foto. Mirá lo que era Fernando y lo que era el Potro. Che, Fer, ¿te recordás esa foto? Esa foto del estacionamiento de Escándalo Bailable. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Osvaldo. Juan Pablo, te saludamos. ¿Cómo va eso? Hola, Osvaldo. Hola, Juan Pablo, ¿me escuchás? Perfecto, Fer. Perfecto. Bien. Yo me preparé pensando que iba a salir y me acomodé el pelo y todo. Che, pero no, ¿por qué no pones cámara? Poné cámara, poné cámara. Sos vos. Mirá que tengo años en esto, pero ¿y la cámara acá dónde sería? Me mataste en tu celular, qué raro claro. Que no. Fíjate que a lo mejor es que es tu cámara que no te conectaste. Che, si querés lo volvemos a... No, pará. Capaz que... Bueno, la foto de que estamos... Arriba dice videollamada, hay un telefonito, tocalo y ahí se va a abrir la cámara, nos vas a ver a nosotros en grande y nosotros te vemos en chiquito, al revés. A vos te vemos en grande y vos al costadito chiquito. Pero bueno, viste. Igual, ¿no? Viste, el grande, yo pensé que la persona grande acá era Osvaldo, que yo era el segundo. ¿Me estás puteando? No. Es que y al final más grande fue Fernando. Vos fijate que noto que Fernando le erró el celular como Messi erró el penal el otro día. Sí, impensado. Exactamente. Pero, che, bueno, Fer, mientras seguís por ahí, a ver, ¿estás ahí en línea? ¿Se nos fue? Sí. Se nos quedó. Se muteó. Se muteó. Bueno, te contamos por qué motivo. Le contamos a Fer, que nos estaba escuchando, que Osvaldo fue el primer periodista que llegó al lugar del accidente que tuvo el Potro Rodrigo en la autopista Buenos Aires-La Plata. ¿De dónde venía? Venía de Escándalo Bailable, de ese boliche en la ciudad de La Plata, en donde Fernando era el presentador. Te estábamos mostrando recién esa foto para que aquellas personas que están en la ciudad de La Plata o que conocieron Escándalo Bailable, esa foto es en el estacionamiento a donde a los artistas se los recibía, los conductores. En ese caso, Fernando no solamente era el conductor del boliche, sino también era conductor en la radio en la que a mí me tocaba estar los fines de semana y él estaba los días de semana y la ciudad explotaba. Fue el último show, pero eso lo va a decir él. Yo no recuerdo cuántas veces había estado anteriormente. Esa tarde, anterior a la madrugada, había estado grabando el famoso programa de Jorge Gisburg, La Biblia y el Calefón. Correcto. Y estaba con su saco largo, acuerado, de color rojo,
que es el que Sí. estamos viendo en esa foto, y que sé que Fernando quería quedarse con ese saco rojo. Correcto. Es correcto, ¿no, Fernando? Sí, es correcto. Sí, es correcto. Ahí está, te escuchamos, Fer, mientras todavía no te vemos, pero Estamos. Ahí está. ahí vemos tu foto, pero así que para que no se nos vaya el tiempo, mientras Acá. resolvemos ¿Me otras ves cosas, ahora? todavía. Sí, nosotros no lo vemos acá en pantalla. Pero si sale al aire, ahí está. Ahí está, Sí. Fernando, por fin. Vamos, ¿Cómo Messi. andan? Messi, ¿Todo bien? erraste el penal, pero ahora patealo de nuevo. Mirando esa foto, digo, ¿cuántos años pasaron, no? Mírame a mí, vos fijate lo gordo que estoy yo y también, ¿no? Esto es gordo para esa época. Claro, vos Sí. estás flaco Sí. y yo estoy gordo, mirá. Así que. Che, Bueno, Fer, Escúchame, primero saludarte, hola Juan Pablo, gracias por la oportunidad que me das de estar en el programa. Hace tantos años que nos conocemos y no nos cruzamos más, pero nosotros siempre quedamos en contacto, y mandarte un fuerte abrazo, Juan, que sos un luchador de la vida. Y bueno, un saludo para tu compañero también. Bueno, contanos, Fernando, cómo fue esa última noche del Potro ahí en el boliche. Bueno, yo ya arrancaba, tenía varios años. Yo a Rodrigo lo presenté siempre. Cuando cantaba Bobby, tenía el pelo largo, en otra bailanta que se hacía en club en esos momentos de los 90 que eran famosas, las bailantas de clubes, donde Sí, arrancó sí. todo. Y yo ya me lo venía presentando ahí, así que teníamos una visita recíproca, digamos, cada tanto, una vez por mes, venía. Bueno, los últimos tiempos venía ya subiendo y escalando, y ya nos parecía que era un boom. La empresa para la cual yo trabajaba ya había comprado el paquete de Rodrigo para tocar este 23 de junio, y ya teníamos el polideportivo de Gimnasia Esgrima de La Plata y la cancha de Cambaceres para septiembre, y para julio las vacaciones de invierno. Bueno, no nada. La noche transcurrió normalmente, fue temprano. Vamos hoy a borrar varios mitos, porque además tuvimos todos que ir a declarar también a la justicia, ¿no es cierto? Porque fuimos los últimos que estábamos. Esa foto, junto con la de Horacio Pollini, son las últimas fotos. Yo exactamente quería ese saco rojo, porque yo tenía el saco de Javito del Grupo Red, tengo un saco de Leo Mattioli, tengo ropa de Gilda, porque fuimos muy, muy amigos con Gilda. Mirá vos. Después del 7 de septiembre, cuando quiera hablamos. Tan amigos éramos que mi papá, mi mamá, yo, nosotros llevamos el cajón a la tumba. Gilda venía acá a mi casa. Mirá vos. Para toda la gente que hay, yo te puedo contar anécdotas, de Gilda que nadie conoce. Es más, si se meten en mi Instagram, Fernando Figuni, van a ver fotos de Gilda que nunca vieron de la casa de ella y ella en mi casa. Pero y eso es muy para otro tema. joven ella era esa maestra. En esas fotos recuerdo esas fotos en la cocina o en el comedor de tu casa o en la habitación de tu casa. No, la habitación es la de ella. Es Ahí donde me cuenta un montón de cosas que no se ven reflejadas en la película de Gilda, ni en la primera, que una que se hizo, que no sé, creo que se hizo, no sé con quién, y bueno, la de Natalia Loreiro no me gustó. Hay cosas que no se cuentan. Pero eso lo podemos dejar para septiembre. No hay Lo problema. dejamos para septiembre. Fernando, Volvemos a Rodrigo. sí, Bueno, ¿cuánta gente entra aproximadamente ahí en Escándalo? ¿cuánto entraba? ¿Cuánto entraba? 6.000 personas todos los sábados durante 20 años. Qué bárbaro. Yo dije 4.000 y me quedé corto, No, mirá. 6.000 personas clavadas, no se podía andar. Una locura lo que era el boliche. Bueno, ¿y él se quedó contento con esa actuación esa noche ante la gente? Bueno, él salió, sí, él sale, o sea, tenés el escenario y salís así y tenés el estacionamiento para los artistas. Sí, salió contento, saludó, había gente que los estaba esperando para sacarse fotos, entonces yo siempre dejaba que el artista se saludara y me iba a otra parte donde salía la camioneta, que ahí sí el público no tenía acceso para nada. Entonces lo espero ahí, y justo estaba el de la cámara, porque no había toda esta tecnología que hoy sí tenemos. Claro. Y le digo, sacamos una foto, bueno, y empezamos a hablar, che, qué lindo saco, ¿por qué no me regalás? Bueno, creo que el domingo jugaba Estudiantes y no sé si Talleres de Córdoba, de que era Rodrigo,
y me dijo, bueno, si gana... Belgrano. Él era bueno, con Belgrano. Si gana con Estudiantes, vemos si te lo mando. Me dijo, bueno, nos cagamos de risa así, y al otro día nos íbamos a ver en el canal, porque yo iba siempre a América con Hernán Caed y Maritza Gali, Sí. y tiraba los chivos de esta noche, de todo lo que venía esta noche en Escándalo. Durante 6 años lo hice, en un arreglo comercial que había. Y bueno, nos vemos mañana, sí, dale. Entonces iba a coincidir de que yo hablara de esa noche, o sea, de la noche, y lo que iba a pasar esta noche en Escándalo. ¿Se entiende, no? Sí. Lo que pasó anoche en Escándalo, bueno, y después nos pasó lo que escuchamos. Bueno, yo doy fe de lo que digo, no tengo necesidad de mentir, de que me llamen nada. Gonzalo, adelante mío, lo recagó a pedo, y disculpen la expresión, y le dijo, vos así no podés manejar, estás agotado. Estaba cansadísimo, realmente. Estaba Fernando Olmedo, la mujer, el nene, y creo que iba un músico más, que nunca se dijo bien. Y yo no recuerdo haber visto. Y bueno, cuando digo que en estas condiciones no podés manejar, estoy diciendo que estaba cansado. Es un show de 2 horas y media. Ya venía de la villa de Calefón, había pasado por un restaurante a comer. Imagínate vos. Sí, el Corralón. El Corralón. Y puedo asegurar... ahí es donde se sube a la camioneta y lo invita, que nunca lo había visto. Conocido, claro. Fernando Olmedo. Olmedo, claro. Nunca lo había conocido, exacto. Cuando lo vimos nosotros también nos quedamos... lo que es el callados. destino, ¿no? Ir a conocerlo a la mesa. Vení, que tengo que tocar en La Plata, venite con nosotros, qué sé yo, lo que es el destino de cada uno, ¿no? No, y yo, al igual que Sheila y otros tantos como Gardel, justo el 24 de junio, son personas, al igual que Selena, son personas que son exitosas, de jóvenes rápidos, que después se convierten en mitos, en leyendas, como el Rodrigo, como Sheila. Y vos fíjate que los días 27 murieron un montón de artistas a nivel mundial. El famoso también. Día 27, Amy Winehouse, ahora no me acuerdo, pero son 4 o 5 los grandes cantantes que murieron, y vos decís, ¿qué pasará, no? En los días, a los 27 años fallece. Sí, gente tan joven. Kurt Cobain, ahí me está diciendo nuestro operador, Juan Martín, entre otros. No, fue realmente es un mito que, qué sé yo, por qué se ha dado. Bueno, recuerdo que también está nuestra jefa de producción, que te ha tomado un poquito con la cámara para después pasarlo, Marta Flores, así que bueno, el equipo que estamos acá. Bueno, te seguimos escuchando. Fer, te hago una consulta. Hablando de esa noche y de lo que había sido la previa, ¿cómo fue todo ese día y con qué abrían? Porque hoy en día cualquiera puede saber con qué se abría, qué era lo que pasaba en el boliche, con qué se cerraba. ¿Qué fue lo que pasó en la previa? ¿Qué nos podés contar de eso que no se contó hoy, que no está registrado en redes porque no andábamos con celular? Es increíble que no tuviésemos esas fotos de la mañana con un Javito cayendo a la radio, a la mañana saliendo del boliche, o quedarse tomando algo antes de volver al estudio como volvíamos. Juan Pablo, si nosotros hubiéramos tenido esta tecnología que tiene la juventud hoy, la hubiéramos roto, porque antiguamente era el teléfono Claro. sonaba. Ahí marcabas vos la audiencia. Cuando el teléfono no sonaba, uno se preocupaba. Y después cuando volví a hacer radio, que era mensaje de texto, WhatsApp, qué raro, me está faltando algo. Esa tecnología que hoy no la tuvimos hubiera mucho desastre, porque yo hubiera sacado más fotos de Sheila, más también para el aniversario de Leo Mattioli, si querés podemos hablar cómo lo presenté, cómo subió Leo Mattioli en muletas y pelado a cantar. Eso es otro tema también para agosto, si quieren charlamos. Bueno, les cuento a Fernando, lo que pasa es que Fernando, en mi caso, que yo venía de Fantástico Bailable y de FM Fantástico para La Plata, en La Plata, el boliche donde debían ir todos los artistas era Escándalo, y el conductor que los tenía que presentar era Fernando. Claro. Todos querían a Fernando, y si no estaba Fernando, a veces el contrato se podía... Él se ríe, porque el contrato se podía caer si no lo presentaba a él.
a más de uno de esos artistas. Entonces, por eso estamos hablando de todas estas cosas. Nos ponemos a hablar y no paramos, ¿te diste cuenta? No, Osvaldo, yo ¿no? en Bailanta soy un libro abierto, porque yo, gracias a la Bailanta, bueno, y en esa época que era furor, Hernán Caire y Marisca, ¿vale? Que han venido acá a casa a comer pizza, se han hecho amigos de mis viejos, como Antonio Río, como tanto, yo presenté a todos. Fui el locutor de un importante supermercado grande y además de la municipalidad, así que te puedo decir que desde Néstor Kirchner, Cristina, Fito Páez, Mercedes Sosa, Memphis la Blusera, todos presenté a todos. Lo máximo había 400.000 personas en Echeverri cuando presenté a Chequelio Palavecino, y 9 cuadras el 6 de enero del 2015 Abel Pintos, que era el aniversario de la localidad de Los Hornos en La Plata. Eran 9 cuadras, nunca vi tanta gente. Pero retomando el tema que vos me habías preguntado, fue una noche bárbara, se abrió temprano, a las 10:30, ya había colas desde temprano, porque nosotros habíamos mandado un móvil, estamos al aire. Bueno, nada, yo vine a casa, me bañé, imagínate, yo ya venía hace 10 años presentando, pero siempre uno tiene nervios, ¿no? Porque que suba al escenario es uno a presentar. Si no te venía el grupo, si el artista se enfermaba a última hora, si en vez de venir a las 2 venía a las 5, todos me veían a mí. Me veían, pero che, ¿no toca? ¿A qué hora toca? Esa noche fue una noche como más. Nada más que teníamos la responsabilidad de tenerlo Rodrigo, y el personal estaba preparado como siempre. Perfecto, bueno, se abre, ya la gente empieza a entrar. Bárbaro, yo estaba atrás en el escenario ya, en la parte del estacionamiento, y se escuchan unos tiros, que es verdad. Y entonces todos nos vemos, ¿no? Bueno, quedó. Y la gente se agarró de eso como si fuera un atentado. Y está claro, y quedó demostrado en el juicio y demás, que esos tiros pertenecían a un comisario de la zona que se estaba tiroteando con 3 chorros justo a 3 cuadras del estacionamiento de Escándalo. Si hoy uno es más investigador, hoy pones Google, la fecha de hoy en día, y te aparece la nota. Y después eso de que voló botella y todo era un chiste interno entre ellos, nada más. Lo único malo que pasó fue que algún gracioso tiró, ¿te acuerdas de esas bombitas lacrimógenas de olor que se tiraban? Bueno, se tiró esa bombita y se cortó el show 2 minutos, 3, y se siguió. Más de eso no pasó. Fue una noche mágica, bailó Rodrigo, se habló todo, me llamaba para que hablara, él tomaba de la heladerita, que había agua, Gatorade, gaseosa, porque estaba el nene, estaban otros nenes también, estaba la familia, o sea, era un ambiente bien familiar, esto que les quede claro a todos. Y el que no fue o no estuvo, que no hable, porque hay mucha gente que habla sin saber. En este país hablamos o juzgamos o ya lo creemos que es chorro sin saber. Fer, recordemos que en esa época iban las familias. Aunque fuese tarde, las 10 de la noche, vos te ibas a encontrar dentro del boliche, quizás yéndose más temprano, más tarde, pero familias enteras disfrutando de esos shows. Los sábados a la noche era eso. Era eso, pero ¿por qué iban los chicos chiquitos? Porque en ese momento América había lanzado una media docena de pibitos, como los Moicanos, como Aluvión. Entonces iban los nenes chiquitos, las chicas, las nenas chiquitas, iba la mamá, el papá, el abuelo, y mis viejos me acompañaban siempre. Mis viejos se hicieron amigos de Antonio Río porque iban a Escándalo también, o sea, era un ambiente familiar. Cuando se decía que Escándalo en ese momento era peligroso, yo les digo que peligroso es ahora, porque la gente, el boliche estaba en Citibel, son ponerle unos 12, 13 kilómetros a La Plata. La gente se iba caminando hasta la Plaza San Martín en esa época. Chicas y chicos caminando, y nunca tuvimos desaparecidos, nunca, nada. Por Camino General Belgrano, porque hoy decís... General Belgrano. Claro. Por Camino General Belgrano la gente se iba caminando, porque el boliche ponía micros. El boliche sacaba 12 micros a las 10 de la noche y 12 micros a las 11:30, y ya tenía los recorridos. Entonces iba a la ciudad de Berizo y tenía 10 paradas. Iba por 7 por el Hospital San Martín, venía al fondo, y había paradas exclusivas donde llevaba a la gente gratis al boliche. Después cada cual te venía. Y muchos se venían caminando. Y yo no tenía un banco, tenía para la entrada, y porque aprovechaba el micro que me llevaba. ¿Cómo te enteraste vos de que había muerto y se había matado en el accidente Rodrigo? ¿Cómo te enteraste? Yo casi me muero, casi no hago.
Lo despido. Una noche maravillosa. ¿Viste cuando hay tenés esa satisfacción de que todo estuvo bien? Bueno, yo agarro y a las 3:30 más o menos me vengo a casa, porque yo al otro día tenía que ir al canal, no me podía quedar, porque la gente después del show se quedó bailando. Claro. Sí. Rodrigo se fue, la gente se quedó bailando. Bueno, que yo estaré, haber estado 3:30, 4 menos 20 de la mañana, y bueno, pongo Crónica, y tenía sed, pero tenía ganas de comer algo dulce. Entonces había mandarinas. Y empecé a comer mandarinas, pensé, viste, Crónica te ponía último momento, viste que en ese momento Crónica te ponía último momento, se cayó un gato del lago. Nada. Totalmente. Estaba comiendo y dice, se mató Rodrigo, y me quedaron las anillas acá atragantadas, que empecé a hacer así, y mis viejos se levantaron. Y digo, mira lo que pasó. Bueno, en esa época no había celulares, o había de esos cuadraditos. Desde el teléfono de línea de mi casa me costó muchísimo comunicarme al teléfono de esos grandes que había, hasta que logro avisar a los dueños y a todos lo que había pasado, y lo que estaba pasando. Me dice, no puede ser. Sí, lo estoy mirando acá en Crónica, no puede ser. Bueno, yo me quedé despierto. Bueno, sí, después a las 6 de la mañana no sé cómo sabían, ya me había llamado Radio Mitra a las 6 de la mañana. Claro, porque el accidente, culpa del señor. El accidente fue a las 4:47 exactamente. Claro. El momento, bueno, yo salía a 3:30 de la tarde. Cuando él pierde el control del auto por el cruce de Pesquera, después fue el auto de Pesquera, él pierde el control. Ahí es donde pega contra la rampa al costado, da las vueltas, y ocurrió justamente a esa hora. Yo, al ser el primero en llegar, te imaginás que hasta me informaba primero, y algunas cosas se las iba diciendo a los que iban llegando de la policía, bomberos y ambulancia. Fer, mirá esto, ¿no? Vos fuiste el último que lo despidió, y acá Osvaldo fue el primero que llegó como periodista de Radio Mitre en esa época al lugar casi antes que la policía o la ambulancia. Bueno, yo te agradezco muchísimo que hayas salido, y antes de despedirte, quiero que vos presentes un tema musical que sé que es uno de los preferidos tuyos, de Rodrigo. ¿Y cómo lo presentarías a ese tema? Bueno, pará, que me quedó algo en el coso. Dale. No, que nosotros no sabíamos si estaba Pesquera o no. Y mi pensamiento es que Rodrigo venía por el medio, y viste que, vamos a ser sinceros, Rodrigo era calentón. Y este otro Pesquera le habrá hecho juego de luces, lo pasó fuerte, capaz que le movió la camioneta, y él quiso pasarlo y pasó el accidente. La que realmente sabe toda la verdad es Pacheco, la mamá del nene. Claro. Sí, eso Patricia. Eso por un lado. Y después, por otro lado, el show ya estaba pago, porque yo ese día llevé lo que sería ahora 500, no sé, 5,5 millones, no sé, 600.000 pesos. Llevé 500.000 pesos. Hace 26 años, habría que sacar la cuenta, porque Gonzalo quería que el show esté pago. Por eso, cuando se dice que a Rodrigo le robaron toda la plata, y yo lo desmiento categóricamente, porque el show ya estaba pago. Para que quede claro, sí. Que todos los años se vuelve a decir. Bueno, hay un montón de temas para hablar, pero está bueno. ¿Cómo se llama el programa? Hablemos de. Bueno, gracias, Juan, te quiero muchísimo y espero vernos algún día. Fer, nos vemos pronto. Yo ando mucho por La Plata, así que cuando ande por allá, un par de veces por semana ando por allá, así que hablemos, que nos encontramos a tomar algo. Bueno, y entonces, anuncianos qué tema vamos a escuchar y que a vos te gustaba mucho. Dale. Bueno, ¿cómo me dijiste que se llama el programa? ¿Más de? Hablemos de. Bueno, seguimos aquí en Hablemos de, casi 5 minutos para la hora 20. La temperatura actual de La Plata es de 4 grados 9 décimas, y vamos a escuchar un temazo, claro que sí. Llega Rodrigo y la gata y el ratón. Dale, vamos.
Usas mi amor para jugar y juegas como una gata con su presa. Juegas y no me matas porque es mejor jugar. Juegas como una gata con su presa. Juegas, no tienes garras, tienes tus caderas. Con ella sí que tú sabes jugar. Ojos de gata, cuerpo de seda, caí en la trampa de tus polleras. Ni tú ni yo tendremos perdón por jugar a este juego. Ojos de gata, cuerpo de seda, caí en la trampa de tus polleras. Ni tú ni yo tendremos perdón por jugar a este juego. Por jugar a este juego de la gata y el ratón. Mirá vos el tema que le gustaba. Ojo, mirá, no te imaginabas estar hablando así sobre el tema, sobre la gata y el ratón de Rodrigo. La gata y el ratón, sí. Tenía muchas canciones cuyas letras estaban dedicadas, otras sutilmente escritas para X temas, pero bueno, tenía esa capacidad que muy pocos lo tienen, que siempre se ha dicho, que es el carisma. Pero por supuesto, por supuesto. Tenemos un par de llamados, me decía Juan, a ver. Qué lindo hacerle un homenaje al gran Rodrigo. Mucha emoción. Gracias, Marta de Olivos. Ya, gracias, Marta. Hola, ¿cómo no acordarme de esa noche? Lo fui a ver 2 veces al Luna Park. Debe estar volando alto. Soy Lautaro de Liniers. Y debe estar volando alto. Sí. Yo te agradezco que hayas venido. No hay de qué, no hay de qué. Es un gustazo, y es un gustazo ya que seamos amigos. Lo mismo digo. Así como hicimos esto, algunas cosas más vamos a hacer. Esperemos. Así que vos, a ver, ¿cómo despedirías esa noche desde la radio y recordando a Rodrigo y presentando un pedacito de algún tema que se le que tenga? A ver, vamos a escucharlo, a ver qué sale, a ver. Casi las 8 de la noche en toda la República Argentina. Gente, señoras y señores, el señor Rodrigo, como decía Fernando Figoni, a esta hora te dice... Y te lo tuve que pisar, pero lo escuchaba ahí, me tenía que callar la boca. Pero bueno, Rodrigo, soy cordobés, señoras y señores, nos reencontramos la próxima semana a las 7 de la tarde acá en Sónica Más. Hablaba a esa velocidad, pero hablaba un cachitito más rápido todavía cuando lo presentábamos en la radio, lo presentábamos en el escenario de Escándalo Bailable todos los fines de semana. Escucha, mirá, subí, nos reencontramos la próxima semana. Chau, Beto. Universidad Córdoba, te quiero tanto. Soy cordobés, me gusta el vino y la cola, y lo tomo sin soda porque así pega más. Bueno, quisimos homenajear a Rodrigo, el hincha de Belgrano, el de Córdoba Capital. Como siempre aclaró, soy cordobés, pero de Córdoba Capital. Así que ha sido un placer estar con Juan Pablo Regalado, con Fernando Figoni. Y como digo siempre, cuando nos vamos a despedir, posiblemente Martita, el sábado que viene, el viernes que viene, no, hacemos como van a ser casi todos, juega la selección. Entonces, si juega la selección, vamos a tener que repetir seguramente algún programa ya emitido, que después lo elegiremos con Juan Martín, a ver cuál porque no podemos dejar de hinchar por nuestra selección. Así que, señores, hasta el otro viernes, les mando un beso y, como digo siempre al terminar, la vida sigue transitando. No nos detengamos un solo instante para algo que no valga la pena. ¡Chao!
creyente yo le doy gracias a Dios por esta bendición que en la sangre llevamos. Es todo el año tunga, tunga del mejor, es nuestro rock and roll, y a la moneda idolatramos. Se para el lunes porque hay que descansar de todo lo que bailamos. Y el martes encaravanados otra vez, hay que ilustrar los pepes porque a algún lado nos vamos. Y el martes encaravanados